a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva píldora de Power BI. ¿Y de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? Hoy os traigo un poquito de magia. Vamos a hacer magia con objetos visuales. Lo que vamos a hacer es hackear un objeto visual para que parezca otro. En concreto, vamos a hackear un gráfico de barras para que parezca un gráfico de Gantt, para representar la duración de los proyectos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues vamos a necesitar un poquito de DAX, un poquito de objetos visuales nativos de Power BI, un poquito de formatos y un poquito de imaginación. Así que acompañadme en este ejemplo para ver cómo podéis hackear este objeto visual. Y aquí tenemos nuestro objeto visual sin hackear. Tenemos un gráfico de barras apiladas, muy aburrido, que nos muestra pues, los proyectos y los días que tiene cada proyecto. Pero con un poquito de magia, vamos a ver cómo este gráfico se convierte en este gráfico de Gantt. Vamos a conseguir que un gráfico de barras normal y corriente se convierta en un gráfico de Gantt que nos va a permitir ver el alcance y la duración que tienen nuestros proyectos. También podéis conseguir un gráfico de Gantt con una matriz. Incluso hay un objeto visual custom que lo podéis descargar, que es también un gráfico de Gantt. Pero creo que utilizar los objetos visuales nativos de Power BI pues siempre nos favorece en rendimiento. Y bueno, también es mucho más chulo ver que consigues hackear este objeto visual para hacer que tenga otro efecto, que utilizar este gráfico de barras para otra cosa. En nuestro caso, para crear un Gantt. Así que vamos a ver cómo podemos llegar a crear este gráfico de Gantt a partir de un gráfico de barras apiladas. Muy bien, ¿y qué es lo primero que necesito para montar mi gráfico de barras Gantt? Pues necesito trabajarme las medidas. Lo primero que vamos a ver es que yo tengo un calendario en este modelo de datos. Es un modelo de datos sencillo que tengo una dimensión de fecha, calendario, y una tabla de proyectos. Si vemos aquí el calendario, pues vemos que es un calendario normal y corriente hecho con DAX. Y después tenemos por aquí mi tabla de proyectos, muy bien, en la que tengo el nombre del proyecto, cuándo empieza, qué duración de días tiene, el final, de la fecha final de entrega, la categoría que tiene y el estatus. ¿Vale? En este caso, lo que vamos a trabajar es con el nombre del proyecto y las fechas de empezar y terminar el proyecto, de inicio y de fin. Entonces, ¿qué es lo primero que me voy a calcular? Primero me voy a calcular la fecha 0 de cada proyecto, es decir, la fecha en la que empieza, la mínima. Lo que vamos a hacer es extraer la fecha más antigua de todos los proyectos para calcular los días en el eje de las X, ¿vale? Entonces, esta medida va a ser muy sencillita. Nos venimos aquí a nuestra tabla de medidas y yo le voy a decir que esto va a ser fecha día 0 y vamos a decir que nos haga un calculate y nos traiga el mínimo de los proyectos start date, para que me traiga la fecha mínima de inicio del proyecto de todos los proyectos. ¿Vale? Así de esta forma me va a traer siempre la fecha mínima, la fecha en la que me va a empezar todos los proyectos. Después veréis por qué. O sea, necesitamos que para ello nos ignore todos los filtros que haya en la tabla de proyectos. Muy bien. Proyectos. ¿Por qué utilizo Remove Filters? Podría utilizar perfectamente All, ¿vale? Después veremos... Uy, me he dejado algo, perdonad, me he dejado aquí un paréntesis. Muy bien. Y ahora me sobraba uno. Podemos utilizar también All, porque yo lo que voy a querer es que me traiga siempre la fecha de inicio de la más antigua que encuentre, porque de ahí va a ser mi punto 0, es de donde van a empezar todas las barras que yo tendré escondidas, ¿vale? Para eso necesito saber cuál es mi fecha de inicio. En nuestro caso, si nos vamos a la fecha de inicio más antigua que encontremos, aquí en proyectos, muy bien, vamos a ordenarlo. En orden ascendente, mi fecha va a ser siempre el 15 del 8 del 2021.
¿vale? Porque esto será el inicio de mi eje de las X. Entonces yo ya tengo mi medida preparada, le voy a decir que esto que me extraiga el mínimo de toda la tabla de proyectos. Ahora después veréis que lo podemos preparar perfectamente con all y no ocurre nada, ¿eh? Pasa exactamente igual, hace el mismo efecto. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a montar? Yo ya tengo mi fecha de inicio, ¿vale? Que va a ser la que empieza en el eje de las X, y ahora necesito montarme mi barra dummy, ¿vale? La que después voy a poner transparente y a pintar en blanco, que esa irá desde esta fecha de día 0 hasta el inicio del proyecto, ¿vale? Del siguiente proyecto que encuentre. Entonces vamos a ir paso por paso porque esta medida tiene su complejidad, ¿vale? La vamos a llamar dummy bar porque va a ser la que vamos a pintar después de blanco. ¿Y qué es lo primero que me voy a traer? ¿Vale? Con esta dummy bar lo que vamos a hacer es extraernos los días que hay desde la fecha 0, o sea, la primera fecha que existe de un proyecto, esta que acabamos de sacar con la medida de fecha día 0, hasta la fecha de inicio de cada proyecto. ¿Vale? Para ello lo primero que voy a hacer es generarme una variable que me traiga la fecha día 0, que esto simplemente va a ser nuestra medida que acabamos de crear de fecha día 0. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Voy a extraerme la fecha de inicio de cada proyecto, ¿vale? Esto también lo vamos a poder hacer con Remove Filters o con All para que nos respete la estructura del objeto visual, pero me traiga siempre el mínimo, ¿vale? Entonces, vamos a decirle que vamos a crear otra variable que va a ser fecha inicio del proyecto y le vamos a decir que me haga un calculate del mínimo de los proyectos start date, ¿vale? Que me traiga la fecha mínima y que me quite todos los filtros de la tabla calendario Gantt. ¿Por qué montamos así esta segunda variable? Nos puede parecer que es muy similar a la de fecha día 0. Si os fijáis, en la medida de fecha día 0 tenemos el mínimo de los proyectos que encontramos dentro de la tabla de proyectos. Aquí lo que estamos haciendo es traernos el mínimo de start date, quitando todos los filtros que encontremos de la tabla proyectos. Entonces nos traerá el día 15. Pero aquí, en la dummy bar, necesitamos también que nos traiga el mínimo de proyectos de start date, pero quitándonos todos los filtros de la tabla de calendario Gantt. ¿Por qué? Porque esto cuando lo pongamos en nuestro objeto visual y pongamos en las filas el proyecto, de ese proyecto, como habremos quitado todas las fechas que haya de calendario Gantt, nos traerá la fecha mínima que empieza ese proyecto, ¿vale? La fecha día 0 nos ignorará todos los filtros que haya y nos traerá siempre el 15 del 8, y con esta segunda de fecha de inicio, como removemos los filtros de calendario, lo que hará es que nos traerá proyecto por proyecto, nos respetará ese filtro de cada barra y nos traerá el mínimo de la fecha que encuentre en la que empieza ese proyecto, ¿vale? Necesitamos, por un lado, tener siempre el 15 de agosto y, por otro lado, que me encuentre la fecha mínima del proyecto, ¿vale? Por eso estamos haciendo así esta medida. Ahora, continuamos. Muy bien, esta variable ya la tenemos y ahora vamos a hacer una variable de resultado. ¿Qué vamos a hacer con esta variable de resultado? Vamos a restar la fecha de inicio de cada proyecto con la primera fecha que existe con proyecto para que nos dé los días. Así conseguiremos que la barra dummy se pinte desde 0 hasta el inicio del proyecto que encuentres, ¿no? El inicio de los días. Ahora veréis que, por ejemplo, vamos a meterlo dentro de un int para que nos traiga que sea un número entero y le vamos a decir que nos reste la fecha de inicio, le quite
la fecha día 0. Ahora simplemente utilizaremos el return y la variable de resultado. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a montar pues la más fácil de todas. Una vez tenemos la fecha 0, que es donde me empieza mi barra, la dummy bar, que me va a empezar desde esta fecha 0 hasta que empiece el proyecto, solo me queda la barra que indica cuántos días tiene el proyecto, ¿no? La que empezará terminará en la dummy bar, ¿vale? Porque será el inicio del proyecto y continuará con los días, los días de proyecto que tengo. Entonces, esta es la más sencilla de todas. Vamos a calcularnos el total días proyecto y esto va a ser simplemente un sum proyectos y aquí tenemos una maravillosa columna que ya nos dice la duración. Esto nos va a decir el total de días de proyecto desde el inicio hasta el final. Entonces, bueno, aquí ya puedo empezar a montar cositas. Vamos a empezar diciéndole que nos monte un gráfico de barras apiladas. En el eje de las Y le vamos a decir que nos traiga el proyecto. Muy bien. Y después en el eje de las X le vamos a añadir nuestra dummy bar que nos trae los primeros días que hay de proyecto. A ver, vamos a ordenar el eje por el nombre del proyecto. No me ha hecho caso. Vale, porque no le he dicho que lo quiero en orden así. Muy bien. Y después de tener nuestra dummy bar, le vamos a decir que nos traiga el total de los días por proyecto. Apilado. Muy bien, aquí ya vais viendo que nos va empezando a hacer este efecto. Tenemos aquí, si queréis os pongo al revés para que veáis la dummy bar. La vamos a poner en verde, que es la que vamos a quitar. Y la de días en proyecto la vamos a poner en este color rosita. ¿Vale? ¿Veis ya cómo empieza el escalonado? Aquí, si nos fijamos, pues tenemos por proyectos. El proyecto A empieza efectivamente el 15 del 8, que era nuestra fecha más antigua. Suma todos estos días y llega hasta aquí. Después tenemos el proyecto B, que esta primera parte del 0 a el día que empieza este proyecto, pues lo tenemos vacío porque aquí no tenemos nada. Nuestra fecha de inicio está aquí y ya se suman los días. Y así sucesivamente hemos conseguido que todo empezando desde la misma fecha, que para nuestro caso es el 15 del 8, pues ver desde esta fecha qué progresión hay con todos los proyectos que van entrando y los días que duran. ¿Vale? Muy bien, vamos a continuar ahora un poco con la fase de arreglarnos este gráfico. Lo vamos a poner bonito para que parezca un gráfico de barras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activarle el control deslizante para que podamos ampliar los días e ir moviéndolo. Muy bien, le vamos a quitar las líneas de cuadrícula que no nos interesan para nada. Después le vamos a quitar también, a ver, ¿qué más le podemos quitar? Le vamos a quitar la leyenda también y vamos a quitarles el título, el eje de las Y y el eje de las X. Bueno, aquí la duración de días sí que la podemos dejar, porque aquí podemos ponerle duración días. Muy bien, y así tenemos el eje de las X arreglado. Y ahora vamos a pasar a la parte de las barras para que nos cree este efecto de gráfico Gantt y que empiece un poquito más adelante. Aquí tenemos que decirle que las barras, en el caso de las dummy bar, tienen que ser blancas y transparentes. ¿Vale? Podríamos haberlo dejado conforme estaba en verde y haberlo puesto en transparente. No sé por qué le he dicho blanco, pero no pasa nada. Tenemos el color transparente. Y ya veis que nos va generando este escalonado. Ahora, ¿qué más? Le voy a decir que le voy a activar las etiquetas de datos. Muy bien, que la voy a tener para dummy bar, la voy a tener desactivada. Y para los días del proyecto,
lo que voy a tener es el total de los días. ¿Veis? Ahora ya veo que mi proyecto empieza el 15 de agosto y dura 10 días. Este empezará un poco más adelante, el día 20, y dura otros 5 y así sucesivamente. ¿Vale? Muy bien. Ahora, ¿qué más podríamos añadir? Ya tenemos nuestro gráfico de barras montado como si fuera camuflado de un Gantt. Hemos hackeado este objeto visual para que se parezca a otra cosa muy diferente, que es un gráfico de Gantt. Pero aún así, pues me falta un poquito de storytelling, ¿no? Me falta un poquito entender qué es lo que estoy viendo. Pues aquí podríamos, que entrara en acción, podríamos utilizar las líneas de referencia. Porque, ¿qué podríamos decirle? Pues que si empiezo el día 15 de agosto, pues que me marque una línea, por ejemplo, en septiembre, otra en octubre y que me vaya marcando el día en el que estoy, ¿vale? Para poder ver así los proyectos que tengo ya pasados, si tengo alguno en retraso, o los que me quedan. Así es una forma más fácil pues como de calendarizar, ¿no? De poder ver por qué día voy. Aquí, por ejemplo, en el título se lo voy a cambiar y voy a decirle que son los proyectos a 15 del 8 del 2021, ¿vale? Que es mi dataset, es de este año. Entonces, yo ya tengo aquí una referencia de que mis proyectos van a empezar todos a partir del 15 del 8, ¿vale? Mi línea temporal de 0 es el 15 del 8 del 2021. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacerle una línea en septiembre. Primero lo que voy a hacer es montarme una medida para después, posteriormente, ponerla en una línea de referencia. Entonces, me voy a venir aquí y me voy a crear una nueva medida. Y a esta medida la voy a llamar septiembre, ¿vale? En este ejemplo lo estoy haciendo con meses claros, ¿vale? Después podéis parametrizarlo para que esto sea automático y no sea septiembre, sino pues a 2 meses vista desde el inicio del proyecto. Yo, como quería montaros este ejemplo, pues estoy utilizando fechas ficticias, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo necesitara que esto fuera dinámico, le podría decir que desde la fecha de inicio me traiga el día o la fecha en la que, el punto en el que estoy a 2 meses empezado el proyecto, ¿vale? En este caso lo voy a forzar artificialmente porque creo que es más fácil de entender y después ya podemos ir empezando a hacer experimentos. Entonces, lo primero que voy a hacer es crearme mi variable que va a ser fecha día 0. Me voy a volver a traer mi medida de fecha día 0 para tenerla aquí. Después me voy a crear mi variable septiembre, que septiembre va a ser EOMONTH, el último día del mes de fecha día 0. Aquí le diré que no me sume más meses, más 1, ¿vale? Para que sea el 31 de agosto, que es el EOMONTH, End of Month, el final de mi fecha día 0, que yo sé que es el 15 de agosto, pues el fin de mes es el 31, y si yo le sumo un día, estamos ya en el 1 de septiembre. Entonces yo ya sé que esta fecha será el 1 de septiembre. Vale, repito que yo sé que estoy trabajando con el mes de agosto y sé que voy a generar el mes de septiembre, pero esto todo lo podemos hacer dinámico. Vale, ahora vamos a decirle la variable resultado, que va a ser el número entero de la diferencia entre la variable de septiembre menos el día de inicio. ¿Vale? Ahora escribo el return y resultado para que me lo traiga. ¿Esto qué va a hacer? Traerme el día que se está contando, y al igual que estamos empezando con las fechas, es decir, pues de la fecha 0 al inicio de la fecha del proyecto C, hay aquí pues 5 días, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es decirle cuántos días hay hasta el 1 de septiembre. De esta forma llegará el punto en el que el día me marcará el inicio de septiembre. Si yo ahora me vengo aquí a esta línea de referencia y le digo agregar línea de referencia, esta va a ser septiembre. Voy a decirle que sea una línea constante y aquí en el valor, como tiene que ser un número fijo, lo que voy a decirle es traerle mi día de septiembre. ¿Qué día empieza septiembre? En realidad son
6 días, ¿no? Estamos en día 15. Uy, perdón, 16. Estamos a día 15 y agosto tiene 31 días, pues el día que empezará el 1 de septiembre será 31 días desde que se empezó. Perdón, 16 días desde que se empezó. Porque es el 31 más 1. ¿Qué lío me estoy haciendo de números yo sola? Entonces aquí ya vemos que esto me marca el inicio de septiembre y yo ya puedo ver que aquí empieza el 15 de agosto y aquí en este punto mis proyectos ya pasan a estar en septiembre. Le puedo decir que la posición sea por detrás y que tenga un poquito menos de transparencia en un color negro, por ejemplo, para poder verlo bien. Y después si me vengo aquí a la etiqueta de datos, le puedo decir que me traiga en el estilo el nombre de mi medida. Ahora le digo que me lo traiga en negro, ¿veis? Y aquí ya tengo mi punto de inicio de septiembre. Ya puedo ver claramente mis proyectos como van de agosto a septiembre. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues marcar también octubre, porque también nos viene muy bien. Vamos a hacer, utilizando la misma metodología que hemos hecho para septiembre, vamos a hacer octubre. Muy bien. Y le vamos a decir que nos vamos a crear una variable que será mi fecha día 0. Como hemos hecho antes, llamamos a la fecha día 0. La siguiente variable será la de octubre. Octubre, que será el fin del mes, el día del fin del mes de fecha día 0. En este caso le voy a decir que sí que me traiga la fecha de un mes más, es decir, que me traiga el 30 de septiembre y le sumaré un día para que llegue a octubre. Ahora hago lo mismo con la variable de resultado. Variable result. Muy bien. Y vamos a restar los días que hay de octubre a la fecha de inicio. Y me traerá el día, la cantidad de días que hay desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre para poder pintar la línea. Aquí le digo que cerramos las variables con return y nos traemos el resultado. Uy, el resultado. Muy bien, y hacemos exactamente lo mismo. Nos vamos a venir aquí a generarnos otra línea. Esta línea la vamos a llamar octubre. También será un tipo de línea constante. Y aquí le vamos a decir... Uy, perdón, que he tocado octubre aquí. Le vamos a decir que vamos a utilizar nuestra medida octubre. Uy, no me está dejando. Vale, perdón, que me he dejado aquí el int. Lo he puesto dentro del paréntesis y me he dejado esta parte. Vale, ahora le decimos... A ver, que nos deje poner octubre. A aceptar, ahora sí. Y vamos a hacer lo mismo, la ponemos en negro, que tenga un poquito menos de transparencia. La ponemos por detrás. Muy bien, y le decimos que el nombre de la etiqueta de datos, el estilo en valor de datos, nombre. Vale, y aquí ya le he añadido esta parte de storytelling en la que estoy viendo por dónde van mis proyectos. Ya tengo localizados septiembre y octubre. Muy bien, y ahora lo único que nos queda es realizar la medida para la línea de Today. En este ejemplo lo voy a forzar un poco porque, claro, como el dataset es de 2021, pues obviamente la fecha de hoy, 7 del 4 de 2025, pues no, no me la va a pintar aquí. Pero bueno, podríamos sustituirlo, la función max, por la función today, ¿vale? Ahora vais a ver que yo voy a hacer esta parte un poco de mentirijillas. Muy bien. Voy a generarme una medida que sea... una variable, perdón, que sea today. Y para este caso lo que voy a decirles es que me traiga el máximo de los proyectos en date, ¿vale? Menos 25, ¿vale? Para que me la pinte aquí en el medio. Esta variable la deberíamos sustituir en la vida real
por la medida today. ¿Vale? Esta variable que estamos creando aquí, que es el max proyectos menos 25, que yo la he hecho de mentira para que me pinte aquí la línea en el medio y me quede bonito el ejemplo, en la vida real lo tendríamos que sustituir por la medida today, ¿vale? Para que nos fuera pintando la línea del día en el que estamos. Ahora nos volveremos a traer la variable con la fecha día inicial, que es nuestra variable, perdón, nuestra medida de fecha día 0. Y ahora vamos a hacernos una variable de resultado, igual que hemos estado haciendo anteriormente. Vamos a decirle que nos traiga el número entero, el día de hoy, la variable today, que en nuestro caso sería el today, en este caso pues me lo he inventado para el ejemplo, menos la fecha día 0, que es la de inicio, ¿vale? Para que me traiga, sumándome los días, que me calcule desde la fecha de hoy, qué días hay desde el inicio y me pueda pintar la barra. Es el mismo método que hemos estado utilizando, la misma lógica en los anteriores ejemplos. Ahora le voy a decir que me traiga la variable de resultado. Muy bien, creo que esta vez no me he dejado nada. Fenomenal. Y vamos a crear la línea que nos queda. Esta línea la vamos a llamar today. Muy bien, vamos a estar dentro de today y vamos a elegir un tipo de línea constante y el valor, volveremos a buscar aquí, nuestra medida. En este caso, today. Muy bien, y ya me está pintando. Yo he forzado para que quedara bonito, pues que me pinte la línea en el medio, pero en la vida real, al utilizar la medida de today, nos iría sacando el día exacto en el que estamos y esta línea se iría moviendo para que veamos qué proyectos tenemos en retraso o cuáles, pues no sé, vamos en tiempo o para saber exactamente dentro de este gráfico de Gantt dónde estamos. Ahora le voy a poner también color negro, este le voy a poner igual con más transparencia y que en lugar sean puntitos para saber, para que se diferencie un poquito. Lo ponemos también por detrás y en la etiqueta de datos le decimos también que nos traiga el nombre y que esté en negro. Muy bien, y así yo ya puedo diferenciarme el punto en el que estoy. Fijaros que cuando lo vemos poco a poco, qué fácil es, ¿no? Hackear este objeto visual y convertirlo de un simple gráfico de barras a un maravilloso gráfico de Gantt. Así que bueno, espero que os haya gustado este ejemplo y que ya estéis pensando en añadirlo a vuestros reportes. Llegamos al final de esta píldora de Power BI, así que espero veros en la siguiente. Que tengáis un buen día.